Shavua Tov, Gute Woch. Voy a leer la historia número 56 del Shibhei Baal Shem Tov, la compilación de historias cronológicamente, históricamente más cercana al tiempo en el que el Baal Shem Tov vivió. La historia número 56 se llama cuando el Baal Shem Tov vio la petirá, el fallecer del Rab Elazar, el jefe del Bet Din de Ámsterdam. Vio, nos referimos acá en una forma más amplia, no se refiere a ver físicamente, sino la capacidad que tenía de ver en los mundos superiores. Después del video voy a explicar un poquito mejor. Entonces, hay tres partes a esa historia. Uno es cómo llega la historia, cómo le llega al autor del libro esta narración, este relato. Luego, el diálogo del Baal Shem Tov con el Rabbi Eliezer, y luego qué pasa más tarde cuando llega el hijo del Rabbi Yaakov Yosef of Polnoy de Eretz Israel y cuenta sobre el fallecimiento del Rabbi Eliezer. Son tres partes de la historia. Empezamos con cómo llega a esta historia. Oí del Rav Yoel, el Maggid Misharem de la comunidad de Nemirov. Maggid Misharem, expliqué, es como no es el movimiento Musar, que ocurre mucho más tarde, pero es como un predicador de Musar, un predicador moralista, un Rav que hace que la gente haga teshuvah por la forma en cómo habla. El Maggid Misharem de la comunidad de Nemirov, que solía visitar al Rav Yaakov Yosef, que había sido Rav en las comunidades de Polnoy y de Rashkov y Shargorod y Nemirov. Entonces, una vez se sentaron ambos, el Rav Yaakov Yosef y el Rav Yoel, en Nemirov en Shargorod, y le cuenta al Rav de Nemirov que una vez el Baal Shem Tov, el Rav Yaakov Yosef está contando esa historia, que una vez el Baal Shem Tov vino a Shargorod a pasar Shabbat, a pasar Shabbos, y Motzi Shabbos, cuando acabó Shabbat, después de Abdullah, se juntaron alrededor de la mesa y el Baal Shem Tov les cuenta, como era su costumbre, lo que había visto en las esferas espirituales, arriba, y durante el Shabbat. Entonces, dijo que pudo ver, que percibió que el Rabbi Eliezer, el Lázaro está escrito, de la comunidad de Ámsterdam, había fallecido el Shabbat anterior, que era el Shabbat de la Parashá de Bereshit. Entonces, la historia nos trae ahora al Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov le pregunta al Rab Elazar, ¿por qué falleciste? ¿Qué es la causa de tu muerte? Y el Rab Elazar responde que dos hombres de Polonia habían venido a burlarse de él, lo habían despreciado durante la celebración de Simchat Torah. Esto, el Rabbi Yoel de Nemirov, que está contándole la historia al autor del libro, le dice: no te voy a decir sus nombres. O sea, se rehúsa a contar los nombres para no decir los Shon Hara. Y estos dos hombres le dijeron las siguientes palabras: aquí en la tierra de Israel, tú eres un nazí, tú eres un gran líder, pero en las tierras de Polonia, tú no hubieras sido digno de ser el rabino de los sastres, el rab de los Schneiderlach. Quiere decir de un nivel como bajo. Y el Rab Elazar sintió que se estaban burlando no solamente de él como persona, sino de su Torah, de su conocimiento de Torah, lo estaban rebajando. Y sintió que se quería morir. Pero dijo: me voy a vengar de ellos. No, ve una venganza que viene del cielo mediante plaga y guerra. Jerev, la enfermedad y la espada. Dios nos libre. Entonces el Baal Shem Tov le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Y qué va a hacer de tu mujer? Y
el Baal Shem Tov le dice, el Rabbi Eliezer le dijo, la voy a sacar de ellos, la voy a retirar de ellos. Y el Baal Shem Tov se olvidó de preguntarle a qué se refiere, si es que le va a sacar de la vida, que ella no va a estar más en vida, o que se la llevarían de aquel lugar donde estaba en Eretz Israel a otro lugar. Hasta ahí esta parte de la historia que narra el Rabbi Yoel. Ahora, Rabbi Yoel cuenta otra parte de la historia, cuando el hijo del Rabbi Yaakov Yosef de Polnoy regresó de Eretz Israel. Y el Rabbi Yaakov Yosef le pregunta a su hijo, ¿qué está haciendo el Rabbi Elazar? En Yiddish le debe haber preguntado Vus mach Rabbi Elazar. Vus mach quiere decir cómo está. ¿Qué hace literalmente? Pero cómo está. Entonces el hijo le contesta que ya falleció. Entonces el Rabbi Yaakov Yosef le preguntó si falleció durante el Shabbat de la Parashá de Bereshit. Y muy sorprendido el hijo le dice, sí. ¿Y cómo sabes? Yo soy la primera persona que viene de Eretz Israel a contar esto. No han podido llegar noticias y por supuesto estamos hablando de una época en la que no habían comunicaciones rápidas, teléfono, telegrama, WhatsApp. ¿Cómo les llegó la noticia? El Rabbi Yaakov Yosef le dice que la semana siguiente, durante el Shabbat después del Shabbat de Noach, de la parashá de Noach, el Baal Shem Tov nos lo contó. Y el hijo del Rabbi Yaakov Yosef se quedó muy sorprendido. El Baal Shem Tov vio una cosa que estaba sucediendo en Eretz Israel. El Rabbi Yaakov Yosef le preguntó a su hijo sobre la esposa del Rabbi Elazar, y el hijo le dice que el Rabbi Abraham Zverlik de Jerusalén vino y se la llevó a Jerusalén. Entonces, estos oponentes del Rab, estos que se burlaron de él, ¿qué pasó con ellos? El hijo del Rabbi Yaakov Yosef le dice que se enfermaron con la plaga y se vieron muy debilitados. Y cuando vinieron a la ciudad, la gente no los dejó entrar a la ciudad, que se quedaran afuera de los muros de la ciudad, tuvieron que dormir afuera en el campo para no pasar el contagio a los demás. Entonces habían los bandoleros de afuera, ismaelitas, o sea, árabes, que vinieron y los mataron. Entonces lo que el Rabbi Elazar había visto que iba a venir de Shamaim se cumple, les cae la plaga y les cae la espada. Y ahí está la grandeza de este Rav, pero cuando lo revela, después de haber fallecido, hablando con el Baal Shem Tov, que lo ve en Shabbat espiritualmente sucediendo, cuando él está visitando la comunidad del Shargorot. Y esta es esa doble grandeza, ¿no? Del Rabbi Elazar y del Rav y del Baal Shem Tov. Y esa es la historia número 56 del Shibhei Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov podía ver cosas a larga distancia, que lo ocurrían en otro lugar y cosas que estaban ocurriendo en los ámbitos superiores, mediante la luz oculta de los días de la creación, Or Yemei Bereshit. Esta luz que brilló antes de que Hashem pusiera el sol en su lugar durante los primeros 3 días de la creación, como hay día y noche, sino porque hay otra fuente de luz, el sol no está en ese lugar. Y esta luz de la creación Rashi explica que fue oculta excepto para los grandes tzadikim. Y la vamos a ver en día de la revelación de Mashiach. Eso es lo que el Baal Shem Tov podía ver y se lo conoce como el Or Yemei Bereshit o Or HaGanuz. Bueno, esa es la explicación. No se olviden de darme un like, compartir, suscribirse y nos vemos la semana que viene. Shavua Tov, a gute Woche.